Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino, su mundo de multimedia, su mundo, televisión global, televisión comprometida desde la República Dominicana para el mundo. Ustedes que son los mejores, continúan con el mejor Matutino, su mundo y toda esa parrilla programática diseñada para usted, para educar y también para que usted pueda tener criterios de un programa muy apegado a lo que es la verdad. José Tomás Paulino, ¿qué tenemos, hermano? Hoy tenemos aquí la grata presencia de el ex superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Camaño, que es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, también secretario de Seguridad Social de esa organización política. Nos honra con su visita esta mañana en su matutino Su Mundo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Hola, Lorena, buenos días. Marino, Tomás, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Ustedes hicieron una denuncia muy fuerte la semana pasada en las personas del ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, Onofre Rojas, que es también miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, y decían que el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno del presidente Luis Abinader, estaría utilizando los bonos que entregaron en diciembre para comprar votos para las elecciones venideras, elecciones que tendremos en el nivel municipal el 18 de febrero y en el nivel presidencial y congresual en el 19 de mayo. Reaccionó el gobierno y quiso desmentir esa denuncia que ustedes han hecho. Pero hay otros sectores que han reforzado esa denuncia, que entienden que sí, que ha habido distracción de los recursos públicos por esa vía. ¿Cuál es la realidad? Bien, mira, dada la gravedad de la situación, que no viene en los últimos meses, Marino, Lorena, no viene de días recientes ni de semanas recientes. Esto se montó desde el año 21. Afecta tanto el sistema de seguridad social como el sistema de protección social. Por eso ustedes pudieron ver en esa rueda de prensa que acabas de mencionar la semana pasada, encabezada por el ex vicepresidente Rafael Alburquerque y acompañada por Onofre Rojas y por quien te habla. Bien, ¿por qué él la encabezó? Vamos primero a poner en contexto el tema. Ustedes recuerdan que los programas de protección social o de transferencia condicionada fueron creadas por Leonel Fernández, encabezada por el doctor Alburquerque. Mencionaste que reaccionó el gobierno. Lo primero que dijo el gobierno era que no había fuerza moral. Yo quiero saber quién puede representar en este gobierno suficiente ética y moral para compararla con el doctor Alburquerque. No lo hay. Precisamente por qué reaccionamos, por convicción y por indignación desde el Partido Fuerza del Pueblo. Y esto es un llamado que le vamos a hacer a todos los que integran la Alianza Rescate RD, porque lo que se está montando y se ha montado, pueblo dominicano, es lo que nosotros llamamos un catete en la aorta de la nación. Están sangrando de manera inmisericordia al pueblo dominicano en aras de ir contra la pobreza. Vamos a ver en algunos gráficos acá cómo el gobierno dice, tan reciente como creo que el lunes pasado, decía el presidente de la República que la pobreza ha disminuido, la pobreza monetaria. Primero, no sabe definir lo que es pobreza monetaria. Segundo, todo lo que ha estado sucediendo con la tarjeta Supérate, que simplemente es un mal plagio de lo que era Comer es Primero. Le han cambiado los nombres a todos. Por eso, el doctor Alburquerque dice, lo que está sucediendo es inaudito. Tiene récord Guinness. Miren, señores, este gráfico que ustedes ven aquí de población en condición de pobreza. Obviamente, después de la pandemia, post-pandemia, tenemos que la pobreza medida por instituciones públicas, como es el Ministerio de Economía, que es quien es responsable hoy del CIUBEN, que no funciona. Y vamos a demostrar por qué no funciona. Fíjense cómo creció y luego
sigue muy elevada con respecto a cómo la recibieron. En el 2019, 2.16 millones de personas. Ahora son 2.32 millones de personas en el 22. Pero fíjense que desde el año 21, la tendencia del número de tarjetas navideñas, y voy a explicar por qué reitero el término navideños, porque no lo es. Es un medio de transferencia de recursos a su gente, a los líderes barriales, los activistas de la reelección. Ese montaje que usted ve ahí desnuda la reelección. Ese que negaba que era anatema la reelección, con eso solamente se desmiente. Fíjense cómo el número de tarjetas navideñas, sin contar 1,5 millones de tarjetas de Aliméntate, que es la que sustituyeron por Comer es Primero. 2.50 millones de tarjetas, no de personas. Esto demuestra que, aunque no ha crecido en esa cuantía la pobreza, ¿por qué los beneficiarios que ellos dicen que reciben la tarjeta ha crecido a 2.5? Muy sencillo. Y lo han demostrado los medios cuando ven que entregan fardos de tarjetas a un solo individuo, a 2, a 3, a 5 en los barrios. Eso no llega, no está llegando. Y tienen dos medios. Ayer el coordinador del Gabinete de Política Social decía que no solamente son 2.5, que hay 500,000 de esas que son cuentas. Claro que son cuentas. Todas son cuentas de débito. Lo que sucede es que tampoco explican a quienes se le han entregado y lo han demostrado. Nosotros estamos actuando en términos legales, en términos institucionales y en términos congresionales. Ahora mismo el Congreso está en vacaciones, pero eso viene. El pueblo dominicano sí tiene quien le defienda. Y nosotros estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Nosotros creamos esos programas. Quien le habla, aunque estuvo en Seguridad Social, fue de los redactores y los creadores del sistema de protección social junto con Albuquerque. Fernando Camaño, pero que aquí históricamente, según las denuncias que se han visto, se han usado estos programas sociales, incluso para el tema del clientelismo. Incluso también eso fue denunciado también en los gobiernos del PLD. No, pero no en el de Leonel Fernández. Vamos a ver las gráficas del tipo de tarjetas que hoy esta gente utiliza. Y yo le voy a demostrar parte de lo que está pasando. Por favor, si es posible, en producción, poner las tarjetas. Antes de eso, le voy a decir lo siguiente. ¿Qué hacía el gobierno de Leonel Fernández? Lotes de 2.000, 3.000, 100.000, 300.000 tarjetas, las que correspondieran, iban a licitación. Y no me deja mentir que las asociaciones de ahorros y préstamos, que no voy a mencionar por razones comerciales, 3 de ellas tenían que competir frente tú a tú con el Banco de Reservas también. O sea, eran licitaciones públicas de las tarjetas. Pero fíjense que las tarjetas tenían Rosa Gardenia, dice ahí, Ciubén comprometido hasta el tuétano con el PNUD. Eso hoy no se hace. Están robándole al pueblo dominicano, lo digo responsablemente. Van a tener que responder, porque lo que está sucediendo no tiene madre. Por favor, pongan la que corresponde hoy a lo que ellos llaman supérate. ¿Ven la diferencia que hay aquí? Miren ahí. ¿A nombre de quién está eso? Al portador. Eso es al portador, eso es un cheque en blanco. El que quiera lo pueda recibir. Ustedes vieron, por eso, en los tiempos de Albuquerque, como responsable del Gabinete de Política Social, en los tiempos de Leonel Fernández como presidente, que nos fuimos en el 12, vamos a recordar eso. El gobierno pasado le dio seguimiento y no llegó a los extremos, la vergüenza que estamos pasando hoy. Eso cheque al portador. Hay testimonios por pila, por saco, como dice la gente. De tarjeta del año pasado, que todavía la cargan, del antepasado. Porque la de este año, por boca del presidente de la República, 2.5 millones que emitieron, cuando no pasan ni deben pasar una por núcleo familiar. Y los núcleos familiares categorizados como pobres por el CIUBEN no sobrepasan los 600,000. ¿Qué quiere decir?
que 1.9 millones de tarjetas adicionales se han emitido. ¿Qué quiere decir también eso? Que le están entregando a los mamandos, a los menores de edad, tarjetas, porque son personas, son tarjetas, no son núcleos familiares. Entonces, lo que está sucediendo es una desvergüenza. Una tarjeta que es apócrifa. Se le entrega a Marino, a Pedro, a Lorena, un paquete de 200 o 300 tarjetas. Y nadie se va a enterar. Porque ellos han pensado en sus torpezas políticas y torpezas técnicas. Porque esto es muy fácil de demostrar. Y nosotros lo estamos haciendo, ya lo habíamos denunciado. Y igualmente está pasando en seguridad social en el régimen subsidiado. Le están robando al pueblo dominicano. ¿Cómo le están robando? Con la emisión de tarjetas y de beneficios a personas que no los reciben. Pero sí reciben los recursos que van desde el Estado. ¿Dónde hay más gravedad del tema? Esto han hecho participar y han involucrado al Banco de Reservas. El Banco de Reservas es el que emite. Antes, vuelvo y repito, emitía y entregaban y tenían que licitar entidades privadas. Ellos, sobre la base de que esto es ahorro. No, eso es falta de transparencia. Eso es opacidad. Eso es trabajar al oscuro. Han dicho, bueno, vamos a dejar la fundita y las cajitas. Pero no porque quieren hacerlo, sino porque la cajita y la fundita se ve a quien se le entregan. Las tarjetas no. Las tarjetas se entregan en paquetes y se transfiere desde el Banco de Reserva. A esto va a tener que responder mucha gente. Camaño, es bueno ese punto que tú dices, porque la gente dice que cuando eran cajas dignas, ahora es un arroz podrido que le están dando a la gente, cajas dignas, una familia quizás se podía llevar hasta 2 cajas, ponte, y ya hacía un bulto. Pero ahora un solo funcionario se puede meter 500 tarjetas encima. Y vimos imágenes incluso de una muchacha que se ve clase media alta, pagando en un supermercado, entrando tarjetas y mira, tarjetas van y vienen. Este es el gobierno de los contrastes penosos. Gobierna para una oligarquía, para un grupo, y utilizan la pobreza como justificación para el saqueo. Así lo definimos. 1.500 pesos, como está la canasta familiar. No dan. Tiene que el banco se queda con algo de esa tarjeta. Oí decir algo también. Por la emisión. Es que hay de todo, porque los que actúan, los actores, los intermediarios, los que están como activistas políticos, reciben decenas, centenas. Y se ha visto funcionarios cómo lo entregan. Se ha visto y se ha grabado. O sea, lo que estamos diciendo es algo todo evidenciado, pero ellos entienden que nadie se lo va a denunciar, se lo va a demostrar. Fíjense, el Sistema Único de Beneficiarios, la ADES, el RAS. ¿Ustedes recuerdan lo que era el RAS? RAS, Red de Abastos. La red de abasto era una red controlada de quiénes eran los pulperos, los colmaderos, que iban a participar de eso. Hay denuncia inclusive de la acumulación y de la concentración de quién entrega la venta, las mercancías, los alimentos. Eso es corrupción también. Esos también los demoronaron, los desbarataron. Realmente esto ahora lo manejan directamente Supérate y el Banco de Reserva. Supérate y el Banco de Reserva. Lo que quiere decir que está más concentrada la severidad de la responsabilidad sobre 2 o 3. Nosotros hacemos un llamado a todos los partidos que pertenecen a Rescate RD que tengan la delicadeza esta vez y la entereza y el deseo de explicarle a sus votantes en cada municipalidad lo que esto está representando. Estos son bonos por votos. Es comprarles los votos de manera aviesa, descarada, abusando de la pobreza. Es un gobierno de incoherencia, dije. Gobiernan para esto y a estos lo estás engañando. Lo engañas porque tampoco está llegando más de casi 10.000 millones de pesos en tarjetas
emitidas al día de hoy, si usted la suma año por año de esos que usted vio ahí, son más de 6 millones de emisiones de tarjetas. Es gravísimo. Y tarjetas entregadas en años anteriores se pueden activar desde hoy. Estamos actuando ante la Junta Central Electoral en estos días. Estamos actuando legalmente para que se explique dónde, cómo y quiénes han recibido el beneficio. Bueno, una denuncia incluso luego de la pandemia de un robo de un dinero, bueno, desde allá, desde el programa Supérate. Y todavía no se sabe quién fue el que lo hizo. Como todo lo que ha pasado en este gobierno. Aquí hay un álbum de corrupción. Que iban destinados para esas tarjetas. ¿Usted recuerda el álbum de corrupción que don Juan sacaba cuando estábamos en Vanguardia, en el PLD? Es un álbum de corrupción, Lorena. Monstruoso en todos los aspectos. Entonces. Este es digital. Sí, pero esto es digital. O sea, la demagogia que hay en el gobierno con el tema de la pobreza indigna. Y estamos indignados. Estamos indignados por dos razones, lo decía al iniciar la conversación. Primero, porque creamos esos programas. Y todo un andamiaje institucional que permitía rendición de cuentas, transparencia, que hubieran terceros, incluyendo sector privado, ellos que tanto hablan de público-privado. Esos programas tenían 3 asociaciones de ahorros y préstamos involucradas y tenían que concursar. ¿Por qué ahora no? Porque es más fácil ahora, en vez de mandar la caja que se llaman un desorden donde quiera que van a entregar algo, mejor subrepticiamente en los barrios le entregan a los líderes barriales, a los activistas de la reelección, cientos de tarjetas. Donde solamente con unos teclados te la activan o no te la activan. Y déjenme decirle, que es bueno que se sepa, muchos de esos muchachos y mujeres que están en los barrios abogando por este gobierno, están siendo engañados. Ellos le transfieren a quien ellos quieren. No todos los que lo recibieron es una cosa de loco. Es un desorden institucional, señores. Es crudo decirlo y a esta hora de la mañana es un café muy fuerte. Es café muy fuerte, pero vamos a echarle leche para que se disuelva un poquito. Sí, entonces, nosotros hacemos muchas preguntas y las voy a reiterar, algunas de ellas. Miren, en esta presentación que nosotros hicimos, le estamos diciendo al gobierno que necesitamos, es su obligación decirle a este pueblo quiénes la están recibiendo. Y recordando que no podrían ser más de 600. El presidente acaba de decir que bajó en 4 puntos la pobreza monetaria. ¿Cómo baja la pobreza monetaria, señor coherente presidente? Y al mismo tiempo, en esa gráfica se demuestra que usted está diciendo que la pobreza está subiendo. Lo mismo se lo vamos a explicar en los próximos días. El régimen subsidiado ha recibido 2.2 millones de personas más en condiciones de pobreza. ¿Qué define la Ley de Seguridad Social? ¿Quiénes deben ir? Según el artículo 7 y el artículo 125 de la Ley 8701, por ejemplo. Para que ustedes vean que es generalizado el desorden. Camaño, permiso, ¿qué le parece si vamos a una breve pausa? Porque así usted nos explica sobre el artículo, lo que dice la ley, más amplio, y así el público se puede nutrir más. Vamos a contrastar lo que dice el presidente de la pobreza y lo que dicen los hechos. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Ya saben. Seguimos aquí en su matutino Su Mundo con Fernando Camaño, secretario de Seguridad Social y miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Teníamos una pregunta antes de irnos a la pausa. Usted iba a hablar de un artículo de la Ley 8701 de la Seguridad Social que norma el tema de los programas sociales. Es superintendente también. Miren, SIUBEN trabajaba desde el momento que lo creamos. Nosotros, el gobierno de Leonel Fernández, íntimamente, estrechamente con el PNUD. Técnicamente se hacían los mapas de pobreza, se calificaba pobreza del núcleo familiar, acorde a las condiciones materiales de vida, no solamente el disparate de la pobreza monetaria, cuando él sabe muy bien que aquí el 60%
de nuestra gente no alcanza los 42,000 pesos para una canasta familiar básica alimentaria. No use ni siquiera ese término porque vas a quedar muy mal. Pero no le importa porque están en otra cosa. Están en reelección. Yo no había visto gente tan bruta. Me perdonan el término. Gente tan bruta haciendo política, gestión pública. Mire, el artículo B de la ley 8701, es para que quede claro. Dice, el régimen subsidiado, que son los mismos que son elegidos por Siubén o deben ser elegidos por Siubén, dice lo siguiente. Se protegerá a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes, financiados fundamentalmente por el Estado. ¿Qué quiere decirlo eso? Que el Siubén no me puede convencer ni a mí ni a nadie que el régimen subsidiado tiene 5.8 millones de pobres. Cuando ellos saben que son los que hasta ahora han demostrado en pobreza, núcleos familiares que no pasan de 500 y pico, de 500,000 hogares pobres, con una media de 1.2 dependiente por afiliado. Entonces, el presidente, al decir dos cosas, ya dije lo que había dicho de la pobreza monetaria la semana pasada, pero él había dicho en otro de sus semanales que habían creado 223,000 nuevos empleos, de los cuales 165,000 eran formales. Si eran formales, ¿por qué no aumenta el régimen contributivo? Y en esa misma medida bajaba el régimen subsidiado. ¿Por qué? Porque han abultado, igual que en protección social, la cartera, el padrón de lo que ellos llaman pobreza. Cuando te dicen que va bajando, ellos lo están aumentando. Entonces, no hay forma de ser coherente. No tienen manera de ser coherente, porque son dos agendas. Dice una cosa aquí y hacen otra aquí. Y eso aplica a todo. Lo acabamos de ver ahora con el tema de la ley, de lo cual podríamos hablar, la ley de DNI. La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Sí, por la cual yo estaría preso ya, por todo lo que le estoy diciendo a este gobierno irresponsable. ¿Qué dijo el presidente? Y pongo el tema, Lorena, pongo el tema. Dijo que la oposición son hipócritas. Bien, el día 29, con toda la agenda que había de trabajo en el Congreso Nacional, sí, nuestros diputados, una parte votó por ellos, por una ley que entendía, llevaban en el artículo 11 la propuesta, como lo explicó bien claro la periodista Edith Febles, llevaba supuestamente el artículo 11 el contenido de la propuesta de las Fuerzas Armadas, donde a usted le inquirían información privilegiada solo si había una sentencia de un juez, la intermediación del Poder Judicial para darle esa atribución al DNI. No, eso lo enredaron y cubiaron a todo el mundo, lo metieron y se aprobó con la anuencia de la oposición. Pero la oposición le está demostrando que no. La periodista le está diciendo que no. Y el presidente sale a decir que los hipócritas son ellos. Cuando tenemos suficiente evidencia de audio, de videos, de cosas que este gobierno, intuito persona el presidente, y al otro día hacen otra cosa. O sea que sobre esto estamos hablando todos los días. Permiso, aquí hay un cuadro que incluso a mí me llegó, donde uno ve las votaciones, por ejemplo, está el PLD, está la Fuerza del Pueblo y en su mayoría está el PRM. Entonces, no entiendo. O sea, cómo, por ejemplo, los legisladores votan por algo que ni saben. En este caso. Votaron asumiendo que la enmienda que había era la de las Fuerzas Armadas, creyendo en una institución que se supone todos debemos también considerar que no juega la política. Y las Fuerzas Armadas hicieron lo correcto. Las Fuerzas Armadas de este gobierno hizo Ahí está el cuadro. Las Fuerzas Armadas de este gobierno hizo lo correcto. Pedían en el artículo 11 una modificación, pero volvieron a la versión anterior que no decía que iban a actuar, iba a mediar los tribunales antes de actuar. Lo que quieren es un SIN, Servicio de Inteligencia Militar. Lo que quiere es asegurarse
de callar la oposición, Pero entonces, de callar la disidencia. Entonces, con todo el respeto. Y lo que va, Lorena, y lo que van a conseguir con esto, ¿tú sabes qué es? Una desobediencia civil generalizada. Pero entonces ellos no leyeron. Ellos no leyeron. No lo leyeron al final. Entonces, si no leyeron Pero al eso final, no quiere entonces decir, esos son los legisladores que tenemos. Pero eso no quiere decir que las verdades que se están diciendo no tengan sí, fundamento. pero entonces, por ejemplo, ahora mismo la oposición, ¿cómo puede reprochar algo o decir algo que está mal si sus legisladores que están allí en el Congreso no leyeron un proyecto de ley y votaron a favor? Leyeron, lo aprobaron y luego fueron, como dicen la gente, cubiados. Eso pues le pasa a cualquiera. Le metieron otra cosa. Pero no es la primera vez que sucede. Óyeme, y ante un gobierno tan mentiroso, tan mitómano, yo creo que pocas cosas están pasando. Pero precisamente por eso que usted hizo, usted está acusando al gobierno de mentiroso y de mitómano. Un legislador que se respete, por ejemplo, cuando está en el proceso de debate, de discusión de un proyecto y es planteada una modificación, debe pedir que antes de dar su voto aprobatorio sea leída en la sesión la modificación que fue introducida para estar seguro de que fue la que acordaron. Eso pidieron y no se leyó. Metieron otros temas como tasa cero, un 29 de diciembre, donde está todo el mundo recogiendo los papeles para salir corriendo. Óyeme, hay mucha premeditación y alevosía. Pero que entonces es y que eso no hay justificación. eso no quita, Lorena, que es inconstitucional. Tú puedes decir, bueno, en la forma ustedes tienen culpa, pero en el fondo te estamos diciendo que la Constitución dice que no. Y eso es muy fácil de resolver. Pero entonces los legisladores tienen que saber eso, porque para ellos, Lorena, para eso que ellos están aquí, para legislar. Lo saben y lo están exigiendo. Quieren constitucionalidad en esa ley. Y yo te voy pero a decir votaron a favor de una ley que lamentablemente... y pueden perfectamente votar en contra porque hay que modificarla. Pero ok, pero entonces una muestra, y discúlpeme con todo el respeto, de la incapacidad que tienen muchos legisladores que están allí, de que van, se sientan, firman, votan algo a favor, sin ni siquiera firmarlo. Entonces cuando se arma el pleito, el boom, no, la modificaron, no nos explicaron esto, y eso no es la primera vez que pasa. Te voy a hacer una pregunta, estoy aquí para responderla. ¿Y eso quiere decir que hay que dejarla como está? No, no hay que dejarla como está, pero para ello no, por eso mismo. Entonces, por eso aquí los legisladores, sea del PRM, Fuerza del Pueblo, del PLD, con todo respeto, tienen que leer los proyectos de ley antes de ser aprobados en el Congreso, porque para eso es que ellos están, para legislar a favor de nosotros. No esperar que se arme, como dicen, el juidero, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es callar ahora porque el gobierno entienda que ellos aprobaron, sea cual sea la razón. Lo que no podemos es callarnos, y menos lo que no estuvimos ahí, porque yo no voté. Lo que pasa es que decían que era el gobierno. Perdón, yo no estuve ahí. Y ahora son todos. Y la gran mayoría del pueblo dominicano no estuvo ahí. Y si tú te percatas de que es inconstitucional, tú tienes la obligación de decir es inconstitucional. Pero el gobierno más que nadie, que es el que tiene, el presidente de la República, que juró respetar la Constitución y las leyes. Está demostrado porque lo dice la Constitución. Son derechos fundamentales, individuales, el derecho a la expresión, a tú comunicar lo que piensas. Ustedes como periodistas y como medios son los primeros que van a recibir el chantaje del gobierno. Claro. O sea, es preferible decir, ok, te equivocaste, pero tú te equivocaste más porque hiciste, a sabiendas que tus Fuerzas Armadas, en el artículo 11, hicieron cambios correctos. ¿Por qué no se dejó como estaba? Ustedes van porque es el ente represivo. O sea, el Estado tiene el monopolio de la violencia, llámenlo así. Tiene el control de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas te dicen, bueno, eso está peligroso, vamos a dejar que abren los tribunales. ¿Por qué en último momento se cambia y no se lee en hemiciclo? Porque no se leyó. ¿Que lo aprobaron? Sí, usted tiene culpa de eso. Pero usted fue, de alguna manera, llevado a una situación donde esto salió como si nada. Ahora, yo te pregunto. El gobierno... No podemos poner los diputados como víctimas, ¿no? Pero es que no se trata de... no se trata de que sean víctimas o no, se trata de que la pieza legislativa es inconstitucional. Eso es lo relevante. Pero ellos aprobaron eso. Yo insisto, ellos aprobaron eso. No está escrito en piedra. ¿Cuántas leyes? Pero este mismo gobierno. Yo voy a poner el ejemplo. Lo que estaba pretendiendo, que fue con puño y letra y redactado por el presidente de la República sobre la ley de trata, que era una afrenta a la soberanía, lo echó para atrás.
En esta no es echarlo para atrás, es modificarla, porque con esa ley toda la oposición está prácticamente de acuerdo, excepto el artículo 11. ¿Cuál es el problema? Modifica el artículo 11. ¿Ustedes como partido van a accionar, van a presentar una instancia ante el Tribunal Constitucional? Sí. Eso ya en el día de hoy, creo que mañana, de hoy a mañana me parece que hay una instancia que se eleva al Tribunal Constitucional. ¿Y cuál sería, digamos, el interés de este gobierno? Porque vimos como antecedente de lo que está ocurriendo hoy, que quisieron usar a Melania Salvador para introducir una ley mordaza, sobre todo a la prensa. Esta es una mordaza. Esta es otra mordaza también. Esto es promoviendo el caliezaje. Eso es lo que quieren, porque entienden que se quedan a la buena o a la mala. Y nosotros decimos, se van a la buena o a la mala. Y aquí va a haber una confrontación social y política que nadie desea. Estamos viendo cosas a nivel ya del sistema de seguridad informática preocupante en la Junta. Y estamos seguros que tenemos pueblo. Ellos tienen plata. Nosotros tenemos pueblo. Y les voy a decir lo siguiente. Lo que ellos pretenden hacer con todo su andamiaje barrial, provincial, municipal, con toda la plata que ya demostramos que está filtrándose a través de medios de pago como la tarjeta Supérate, cuentas bancarias, cuentas de débito emitidas. Ayer mismo el coordinador del gabinete decía que son más de 500,000. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué exceden lo que el mismo presidente dice que es el nivel de pobreza que hay? ¿Por qué? Porque se quieren quedar y no de buena forma. Entonces nosotros decimos, si plata tienen ajena, la del pueblo dominicano, que no le está llegando a los pobres, se la están quedando, y no todos lo de la base del PRM, que esa es la tragedia que ellos debían ir pensando. Lo están cubiando. A muchos de ellos lo están cubiando. Pero nosotros vamos a seguir en esto, no solamente hasta el 18, hasta que se vayan en agosto. Mucha gente debe responder porque está usando de manera aviesa y muy, muy cuestionable los recursos del Estado. Cuando usted habla de que el gobierno, de que según ustedes el gobierno quiere quedarse a la buena o a la mala y que ustedes entienden que se deben ir a la buena o a la mala, no debería ser a la buena, no debería ser a través del voto popular emitido en las urnas. Va a ser por la buena porque estamos seguros que tenemos ya los votos para ganar. Pero, lo que vemos con la ley que estamos hablando nos pone en alerta, de que se quiere más que eso. Entonces el gobierno debe entender que una acción trae una reacción. Es física pura. Entonces, llevar esto a los extremos, como querer callar a la oposición, callar a los medios, al que no tiene comprado, porque la mayoría está comprada. No es que está en contra de nosotros, es que está comprada. Y así nosotros los vemos. Muchos amigos, testimonios tenemos de sobra. Y dicen, no, yo los quiero mucho, yo estoy con ustedes, pero tú sabes. Cuando usted dice que se van el gobierno porque ustedes tienen los votos, eso de alguna manera contradice lo que vemos en la mayoría de las encuestas que son publicadas. ¿Qué dice papá? Que le dan más de un 50% todas a Luis Abinader de la intención del voto para ganarse en primera vuelta. No es que le dan, es que lo compra el número. Esos son números que salen carísimos. ¿Qué dice papá? Hipólito Mejía, amigo nuestro. Que las encuestas son de quien la paga. ¿Y quién es que paga? ¿Quién tiene plata para pagar todos los números que quiera? Pero yo he oído cosas como un 70% de simpatía. Gente como el señor Albuquerque, el ingeniero Albuquerque. 70%. Cuando hace 3 meses despotricaba diciendo que es un gobierno de pop y lavadores y un congreso de narcotraficantes. ¿O no? Y yo estoy hablando fuerte, bueno, pero esas son las evidencias. Son los hechos. Es de su boca que salen cosas que luego niegan. ¿Cómo me va a decir a mí meses después que este gobierno tiene una favorabilidad del pueblo de un 70%? Claro. Nosotros la estamos midiendo también. Y no ganan ya en primera vuelta. Fernando, yo vi que la oposición debe estar preocupada. Porque si el PRM no estando en el poder
en las elecciones pasadas exhibió más dinero que el partido que estaba en el poder, porque lo que estuvimos andando a nivel nacional chequeando cómo andaba la cosa, el tanto dinero que exhibió el PRM y que tiró para las calles era más que el del gobierno. Eso era sin estar el gobierno. Obviamente que después se destapó todo lo que han tenido, un narcoestado, narcopolítico, gente extraditada, Gutiérrez cantando más que Luciano Pavarotti y metiendo gente al medio. En este contexto, ¿cómo la oposición pudiera detectar con tiempo que este gobierno, el dineral que ha tomado prestado, lo tiene en las manos, más ahora tiene la estrategia de las tarjetas de Navidad que no la dieron, dicen que ni siquiera el 10% lo dieron, la tienen los dirigentes para doblegar voluntades? ¿Cómo Claro, se van ustedes a manejar? Sí, tú tienes toda la razón. Se doblegan voluntades, pero no necesariamente todos los votos que necesitan. 4 años de hambre no se lo están pagando con una tarjeta. Oh, claro. Eso se acumula, el disgusto se acumula. Todo el dinero que puedan tener, que sabemos que lo tienen. Miren eso, con la tarjeta Supérate. Yo le he demostrado aquí las barbaridades que están haciendo y tomaron $100 millones más para eso. ¿Para qué? Y hablan de transparencia, hablan de honestidad, hablan de... Acabas de decir, todo el dinero del mundo. ¿Cuántos presos hay? ¿Cuántos sin visa hay? Lo están publicando los medios, no yo. Ahí hablan de 8 diputados y un senador. Entonces, el ingeniero Alburquerque tiene razón. Es un narco congreso el del PRM. Gente tan honesta como aquel senador que mencionan está involucrado. Entonces, ellos ahora no requieren, no necesitan del dinero que viene del lavado del narco, porque tienen otros métodos ya. Y no les ¿Cubrieron a los narcotraficantes también? También. Dicen. Cubea a todo el mundo. ¿Por qué? Wow. Porque un gobierno que tiene una modus operandi delictivo. Es mi opinión. La quiero dar antes que me apliquen esa ley ahora de mordaza. Porque ahorita me dicen, aunque tenemos todas las evidencias y están aquí. Por ejemplo, el estratega político, yo estuve en una entrevista con el estratega político Rafael Céspedes, donde él dice de que el doctor Leonel Fernández, a su entender él, no está haciendo nada para ganar las elecciones de mayo de 2024. ¿Qué usted le responde? Está equivocado. Esa ya es una apreciación personal, eso es una subjetividad. Los hechos, la evidencia concreta, dice que está en las calles, trabajando por su gente, por nuestros candidatos municipales, por los de la Alianza Rescate RD. Aunque algunos hagan bembita, es por todos. Porque sí tenemos la convicción de que para poder hacer realidad que se van, tenemos que trabajar juntos. Que hay rencor del pasado, lo puede haber, pero esto es política. Sino de qué sirvió la formación que nos dio don Juan. La formación que el PLD, que es nuestro aliado ahora en la municipal, y eventualmente también será en lo congresional y en lo presidencial. Camaño, El señor Céspedes está equivocado. Usted Yo no sabe, dudo que sea otro de los que estén nominados. Usted sabe que hablando de desempleo y de toda esta situación, ¿verdad? La panorámica que actualmente en el país arropa, ¿verdad? La situación lamentable. Nosotros conversamos con algunos jóvenes en un equipo de nosotros, de Noticias Su Mundo, nuestro equipo de prensa, y queremos ver qué le parece esta historia, donde vamos a observar el testimonio de algunos jóvenes que son profesionales y lamentablemente no consiguen empleo. Así que vamos brevemente para luego, ¿verdad?, analizar este tema también. La juventud del país afirma que no existen oportunidades laborales actualmente y manifiestan la exclusión del mercado laboral por diversas razones. A pesar de poseer capacidades, talento y preparación profesional, esto no es suficiente para conseguir empleo. No, porque hay muchos jóvenes desempleados hoy en día. Y ahora mismo yo duré como 1 año y pico buscando trabajo y ahora fue que conseguí. Depende de lo que se vayan a dedicar. ¿Por qué? Porque hay trabajo que realmente aquí no hay como ese campo, no están desarrollados.
En el mismo orden afirmaron que quien no consta con una buena recomendación directa se le dificulta conseguir empleo, aún sostengan un perfil calificado. No, muy poca, muy mínima, y las pocas que hay son por recomendaciones. Veo muchos jóvenes profesionales que tienen que trabajar en banca, como cajero en supermercado, que hay que estudiar obviamente, pero a veces tú dices no vale la pena porque tú te gradúas y tienes que trabajar de cajero en un supermercado o en una banca, entonces fueron 4 años en balde. Hay que tener una cuña obligatoriamente para estar en el puesto que nosotros, si nosotros tenemos una profesión, si no, tenemos que estar con alguien, alguna cuña para nosotros ejercer esa profesión. Cabe destacar que la falta de oportunidad para los jóvenes es un problema que se extiende más allá y que afecta directamente a toda la sociedad. Para Noticias Su Mundo, Cris Amaro. Necesitan ya la recomendación de alguien. ¿Qué opinión le merece? Mira, son 4 años de frustración. Los ninis ni estudian ni trabajan. No es porque no quieren. Es porque no hay oportunidades. Y no hay una política de gobierno intencional para crear lo que ellos dicen que sucede. Reitero, el presidente decía hace 2 semanas que crearon, según las cifras interanuales, septiembre 22, octubre 23, unos 224,000 nuevos empleos, dicen ellos. Como dicen cualquier cosa. Dicen una cosa y es como que no lo sienten. Y de esos dicen que 165,000 son empleos formales. Entonces alguien miente. O la Tesorería de la Seguridad Social miente, o el presidente miente. O ambos están violando la ley, junto con aquellos que dieron los empleos. ¿Por qué? Porque ahora hay forma de cruzar la información. No es solamente hacer lo que ellos hicieron. Coger un padrón de no formales y decir, estos no están en nómina. Bien, mételo y di que todos son pobres. Cosa más burda. Eso hicieron en el sistema de seguridad social. Para subirlo y decir, tenemos una universalidad de cobertura en salud. Claro, estás emitiendo recursos que mandas a SENASA por gente que no son pobres. Eso es todo. Estás usando recursos, ingentes cantidades de recursos, para hacer política. Pues no están llenos de vallas y gráficos y cosas, las carreteras nuestras. Volviendo al empleo. Entonces, cuando dicen eso, 124,000 nuevos empleos en el último año, y tú ves que no crece la cartera de cotizantes en el sector formal de la economía, o sea, el contributivo, y sí crece enormemente, la de los subsidiados que se asumen son pobres, te estás contradiciendo enormemente, presidente de la República. Eso que acaba de publicarse ahí en ese video que acabamos de ver es la realidad. La realidad, la frustración que hay. El dominicano comenzó a tomar yolas. No cogía yolas en los años pasados. Y un programa de protección social tiene un propósito, mitigar la pobreza, pero hasta un punto. Después tú tienes que ayudar a que salgan de condición de pobreza, que fue la filosofía que nosotros impregnamos hasta el 12. Tú no puedes tener permanentemente y justificarte como Estado, como gobierno, de que estoy ayudando a los pobres y eso es bueno, nadie me lo va a criticar. Sí, te lo vamos a criticar porque sabemos lo que estás haciendo con esos recursos. Que ni siquiera a tu propia gente le está llegando a los que tú le estás dando tarjeta. Algunos sí, otros no. Lo están cubiando, como dije, a los propios activistas políticos de la reelección. Independientemente de ese análisis que usted hace sobre el tema del crecimiento del empleo o no y de cómo lo ha manejado este gobierno, lo cierto es que el gobierno exhibe como uno de sus grandes logros el crecimiento económico, la estabilidad y la confianza de los inversores internacionales para invertir en la República Dominicana, más de 4,000 millones de dólares en inversiones directas, más de 10,000 millones en remesas internacionales, lo que le permite al Banco Central tener reservas por el orden de los casi 16,000 millones de dólares. Qué bueno que me pones el tema. Yo soy economista de formación y asegurador también, de práctica. Mira, cuando el gobierno dice que
está exhibiendo un crecimiento. No traje la gráfica, la envío para que la suban. Estamos en la cola de Centroamérica. Estamos en la cola de Centroamérica. Y él dice que no vamos a llegar más de 1.5. Y el crecimiento real es peor todavía. La capacidad de pago de la gente, la real, se ha ido para el carrizo. La gente, y lo decía la prensa hace 2 meses, el 59% del dominicano que tiene tarjeta se está endeudando para comer. Porque no le alcanza. Solamente hay que ver que la canasta familiar está en 43,000 pesos. Y la media de cotización en la seguridad social, por ejemplo, de los que tienen empleo, los pocos que tienen empleo, pues son pocos, no sobrepasa los 20,000 y tantos pesos. O sea, endeudándose y tomando yolas. Y tú me estás diciendo que estamos creciendo. Y tú me vas a decir que subieron las remesas. Pero tú eres economista, presidente de la República, supuestamente. Si crecen las remesas es porque el dominicano que está partiéndose el lomo en los Estados Unidos está preocupado por su familia y envía plata. Plata con mucho sacrificio. Y todas las nuestras que están de la región sur, que conocemos grandes cantidades, que están en Madrid, que están en Europa, que están en servicio doméstico, están en limpieza, y manda 100 o 50 euros o $100 desde Estados Unidos. Y eso crece. ¿Me vas tú a decir, presidente de la República, que es un logro tuyo? No. Al contrario, una responsabilidad tuya de que eso esté pasando. Porque si suben las remesas, no es un indicador de progreso económico a lo que estamos, es todo lo contrario. Pero esas cosas hay que decírselas a la gente, hay que decírselas en los barrios. Nuestros candidatos a los municipios, que no busquen solamente que le den el voto. Explíquenle por qué tienen que darle el voto. Y esas son cosas fáciles de entender. Si usted está en Sabana Iglesia y usted ve que hay muchos dominicanos y que está llegando dinero allá, preocúpese. Es bueno que llegue, pero preocúpese por las razones, porque no hay empleo. Aquí hay pueblos enteros que se están vaciando. Ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, leí de una persona amiga en Baní, donde dice que la gran mayoría de los que tienen propiedades, casas, la están empeñando para irse. Sí. Hay un éxodo de dominicanos, mientras hay un éxodo de haitianos que ellos mismos han permitido. Y sobre ese punto, es mucho lo que podemos hablar también. Camaño, para finalizar, lamentablemente, me gustaría saber su opinión. Si la renuncia de Pepe Vilá, ¿cae la reforma policial? Son 2 grandes fracasos que ha tenido el director de la policía, que no es el que está, se llama Luis Abinader. Él se constituyó jefe de la policía. 2 fracasos enormes. Primero, había prometido que iba a resolver el problema. Tenía a Rudolf Giuliani, todo un gurú en esto. Desapareció del escenario cuando vieron que ya los nexos con el Partido Republicano no era el que le convenía y comenzaron a buscar nexos con el Partido Demócrata y hacer todo lo que Biden le pida. Yo hablo muy claro. No esperen que yo le dé vuelta al asunto. Le sacaron los pies a aquellos, se metieron, se montaron en otro riel, que ahora tienen unos asesores de derecha que quieren que se monte porque viene Trump. Es que es una veleta. Es una veleta porque no hay convicciones políticas, no hay formación, Lorena. Eso no se compra en botica. El PLD puede decir lo que quiera, pero ha formado políticamente a su gente. Eso es verdad. Y no anda en veletas. Esto es una veleta. Pues bien, ¿por qué renuncia Pepe Vilá? Porque tiene contradicciones de temas, y dice la prensa, no yo, que hay hasta negocios que están ahí en curso. Y enfrentamientos con el ministro de Interior. Y esas malquerencias vienen de meses. El que está no ha podido hacer lo que él dice. Pero él era el niño lindo del ministro. Pero es que el presidente se encariña con cualquiera que le dice 3 cosas. No le han dicho muchísimas cosas para el proyecto de Intran y el tráfico. Y los compra. Y luego habla de que el Waze va a dirigir el tráfico. Eso es un sinnúmero de disparate. Un sinnúmero de disparate. Que los compra, lo aplica y luego tiene que echarlo para atrás. O simplemente soltarlo. Entonces, no sabe gobernar, no entiende política de Estado, no entiende que
que la pobreza no es para jugar a la demagogia. Es el gobierno más populista. Son de derecha o extrema derecha, porque lo quiere todo en fideicomiso. Lo quiere todo en fideicomiso. ¿Qué implica eso? Que todo el patrimonio del Estado lo administra el sector privado. Así es. Y al mismo tiempo se porta peor que un gobierno de izquierda del populismo. La cosa más parecida a lo que pasó hasta recientemente en Argentina. Todo el dinero del mundo para reelegirse. Así no puede ser. Bueno, Fernando Camaño, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Ex superintendente de salud y riesgos laborales. Lo esperamos por aquí prontamente. Gracias, Nos gracias. quedaron muchos temas. Hace bastante, pero de esta manera vamos a una pausa. Retornamos semana. Su Mundo TV.